Presentamos 24 horas Central. Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la noticia en esta jornada que es histórica porque finalmente, luego de meses de trabajo, se presentó el borrador de la Constitución en la ciudad de Antofagasta. Un acto que hemos visto durante la jornada, Constanza, lleno de momentos muy significativos. Y en un lugar también muy simbólico, en las ruinas de Huanchaca, allá en Antofagasta. Valentina Reyes y Nicolás Vian están en Antofagasta y han seguido y han transmitido durante todo el día este hito que marca la Convención Constitucional al entregar finalmente el borrador. ¿Cómo están, Valentina, Nicolás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Se inicia una nueva etapa del proceso constituyente aquí en la región de Antofagasta. ¿Y cuál es el objetivo de trasladarse hasta el norte del país? Descentralizar. Por eso se eligió este escenario, las ruinas de Huanchaca, para el pleno número 104 que marca una nueva etapa en la Convención Constitucional. Claro, estar en regiones, estar con la ciudadanía, un punto clave que ha puesto la mesa directiva de la Convención Constitucional, que junto a las y los convencionales constituyentes hicieron la entrega a la Comisión de Armonización y también para el funcionamiento que será en las próximas horas de parte de las otras comisiones no permanentes, sino las que van a estar en este último paso del proceso constituyente con miras a la entrega de la propuesta y el plebiscito del 4 de septiembre. Nos referimos a la Comisión de Preámbulo y también la Comisión de Normas Transitorias. Aquí, en las ruinas de Huanchaca, un lugar importante en Antofagasta, también para la zona norte, destacado también por los y las constituyentes, por el vicepresidente y la presidenta de la Convención Constitucional y por el gobernador, que tuvo palabras bien emotivas justamente para destacar la presencia de los convencionales constituyentes que van a estar trabajando durante toda la semana en la zona norte del país. ¿Cómo estuvo este día? ¿Qué fue lo simbólico? ¿Qué fue lo relevante? Lo revisamos en la nota de José Bastos. La consigna siempre fue la misma, descentralizar. Por eso, 2 veces el Pleno de la Convención salió de Santiago. En tierras penquistas ya había desarrollado sus actividades y en Antofagasta hoy termina una de las etapas más importantes del proceso constituyente. Dar una señal, un símbolo. En las ruinas de Huanchaca, otro símbolo más de la promesa cumplida, las manos sobre este libro, el borrador de la nueva Constitución. La idea de un nuevo Chile que podría ser ratificada o rechazada. Se ha construido la base de un Estado regional y estamos acá también en Antofagasta. Se marca el término de una etapa y el inicio de otra. Muy emocionante. Parece que fue ayer que fuimos elegidos. Hoy se cumple justo un año. 103 sesiones de pleno, 10 meses de funcionamiento, 7 comisiones permanentes, 499 artículos aprobados. Estar dentro de los plazos, buscando dar respuesta a muchas de las materias demandadas, anhelos de las y los chilenos. No fue fácil, pero finalmente ya está aquí, de la mesa directiva a las manos de las comisiones que durante las próximas 5 semanas y media deberán revisarla. Hace 10 meses, pero que hoy se hace realidad con la presentación formal del borrador de la nueva Constitución. En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todas y todos pueden sentirse protegidos. Jornada que marca el fin de una etapa y el inicio de otra, porque el trabajo de la Convención, como hasta ahora la conocíamos, cambiará y se dividirá en 3 comisiones. Algunos venimos un poco frustrados, obviamente, por lo que fueron estos 10 meses, en donde nos excluyeron bastante del debate. Sin embargo, obviamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo pensando en todas estas 3 comisiones. Las grandes decisiones políticas ya se tomaron, ¿verdad? Están expresadas hoy día en el texto. Y ahora lo que resta son esas 2 grandes etapas, más la tercera, que es la preparación, la redacción del preámbulo de la nueva Constitución, que es algo así como su introducción. La de armonización velará por la concordancia y coherencia del texto. Desde ordenar y estructurar las normas hasta la revisión de ortografía y gramática estará dentro de sus funciones. La de preámbulo redactará una introducción del documento y la de normas transitorias definirá cómo hacer el paso entre el viejo y el posible nuevo texto constitucional.
la atribución de proponer al Pleno el mecanismo de transición, y esto significará necesariamente, mirando también la realidad presupuestaria y la realidad del país, ver qué cosas están primero y qué cosas están después. Lo importante es que los aspectos se cumplan y que sea de manera progresiva y paulatina. 3 comisiones que este lunes partieron sus actividades en Antofagasta y que se mantendrán en la zona por una semana en distintas comunas. Acá no había un reencuentro, creo que esta convención ha dividido aún más a nuestro país y lamentablemente también hemos visto que en esta ciudad de Antofagasta se quiso hacer participación ciudadana. El objetivo de que es participación ciudadana no se va a cumplir en esta visita con una constitución que ya está escrita. Convención Zúñiga partió al primer día de la convención tratando de efectuar lo que realmente discutimos, y el gobernador creo que representa muy bien lo que la región estamos pidiendo para esta convención y sobre todo por el contenido de la nueva constitución. Son 160 páginas y en ellas todo lo que aprobó en este tiempo la convención. La bandera chilena de portada al documento que podría convertirse en la nueva Carta Magna. Importante el proceso que se inicia ahora, que es que la Comisión de Armonizaciones Transitorias podamos arreglar desde el punto de vista de forma el documento y establecer una transición adecuada, gradual, para la implementación de la misma en el evento que se apruebe el 4 de septiembre. Un proceso que tuvo su origen la madrugada del 15 de noviembre de 2019 con un acuerdo por la paz donde distintas fuerzas políticas buscaron una salida institucional al complejo momento social que Chile vivía por esos días. El mayor de los éxitos, el corazón llenito a terminar la última parte de nuestro cometido. Una intención que 2 años y 6 meses después se materializa en esta propuesta y que a su vez podría convertirse en la hoja de ruta de todo un país. Eso fue parte de lo vivido aquí en Antofagasta. Las actividades, Valentina, siguen durante toda la semana. Sí, mañana en Antofagasta, por ejemplo, va a comenzar el trabajo la Comisión de Transitorias, pero en Calama va a comenzar sus labores la Comisión de Armonización y en Tocopilla la Comisión de Preámbulos. Son estas 3 comisiones que tienen un acotado tiempo de trabajo porque recordemos que ya el 4 de julio se acaba el tiempo del proceso constituyente. Así es, por supuesto, toda la información que hemos seguido en esta cobertura va a seguir ahí con Valentina Reyes y nuestro equipo regional y también en 24horas.cl, donde ya está disponible el borrador de propuesta de nueva constitución para informarse y llegar con toda la información justamente al 4 de septiembre con Iván. Claro, vamos a seguir de inmediato con ustedes porque también nosotros queremos revisar y poner un poco en perspectiva lo que ha sido el trabajo de la convención para llegar a este día que ustedes hoy día han cubierto, por supuesto, desde Antofagasta. Así que estamos contigo en cualquier instante. Constanza. Revisemos ahora entonces los hitos cronológicamente, los hitos de la Convención Constitucional. El primero de ellos, 4 de julio. ¿Te acuerdas, Iván? En el Congreso Nacional en Santiago se realizó la sesión de instalación de la Convención Constitucional. Ahí están las imágenes. Ese día, los 155 convencionales, porque en ese minuto todavía eran 155, prometieron o juraron y fueron proclamados en sus cargos en la ceremonia que fue liderada, también se hizo famosa en ese día, la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares. Sí, claro, por supuesto, tuvo un rol muy importante. Sí. Recuerde que incluso hubo un momento en que estuvo a punto de no llevarse adelante esta sesión. Bueno, ¿qué más pasó durante esa jornada? Se eligieron a las máximas autoridades del nuevo órgano. Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche, fue electa como presidenta de la convención y Jaime Baza, convencional por el Distrito 7, fue elegido como el vicepresidente. Esto, usted se acuerda, luego de 3 largas rondas de votación. Vamos al siguiente hito, 13 de octubre. ¿Qué pasó ese día? Bueno, cumplido el primer trimestre de trabajo, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento General de la Convención. Con 112 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias, este documento estableció los principios de la organización, funcionamiento, las reglas de procedimiento que tendría la Convención por los próximos meses. Ya, de ahí nos saltamos hasta el 18 de octubre. A las 15 horas con 38 minutos, la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncón, dio por iniciado oficialmente el debate constitucional en las comisiones temáticas o lo que se denominó como la discusión de fondo. Exactamente. Bueno, los discursos de los integrantes de la mesa directiva y del resto de los convencionales marcaron ese histórico día y el inicio del pleno de las jornadas siguientes. Nos vamos ahora hasta el 4 y 5 de enero ya de este año. Se cumplían 6 meses desde la instalación de la convención y tal como se había acordado, se eligió a la nueva mesa directiva,
que lidera el órgano hasta el día de hoy, que se entrega ya este borrador a la comisión de las normas que tienen que seguir ahora de armonización. Exactamente, María Elisa Quinteros como presidenta, Gaspar Domínguez como vicepresidente, que los vimos hoy día también hacer esta entrega del borrador. Bueno, luego de 2 jornadas de votaciones, se nombró como presidente y vicepresidenta, a quienes ya les comentábamos. Y nos vamos hasta el 15 de febrero. Otra de las fechas importantes para la convención fue cuando comenzaron las deliberaciones y votaciones en el Pleno de las normas propuestas por las distintas comisiones. Bueno, en esa primera jornada de trabajo se aprobaron en general 14 artículos del primer informe de la Comisión de Justicia, que fue la primera que tuvo normas aprobadas, que tal como todas las normas requirió, recordemos, de 103 votos para lograr los 2/3 necesarios para quedar en el borrador de nueva Constitución. Seguimos avanzando en este resumen que estamos haciendo del cronograma de la Convención. Nos vamos ahora hasta el 11 de abril. Bueno, ese día se aprobó en el Pleno el que podría ser, si usted quiere, el primer artículo de la nueva Carta Magna. El texto detalla lo siguiente, que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Avanzamos hasta el 16 de mayo, ya estamos aquí. Y finalmente, tal como le hemos informado durante todo el día, se registró un nuevo hito para la convención. Los convencionales entregaron el borrador oficial del texto constitucional en una ceremonia allá en las ruinas de Huanchaca, en la región de Antofagasta. Parte de lo que ha sido, por supuesto, toda esta jornada. Ahora, ¿qué atribuciones tendría el presidente de la República? ¿Cuál es el órgano que reemplazaría al Senado de la República? La discusión no fue sencilla para definir el que sería nuestro nuevo sistema político, y esa es la propuesta que ya se encuentra en el borrador de la nueva Constitución. ¿La Convención puede eliminar el Congreso? ¿Habrá primer ministro? ¿Tendremos presidente de la República? ¿Seguirá el Senado? ¿Los diputados trabajarán igual que hoy? ¿Se va a cambiar la edad de votación? Fueron preguntas que invadieron el inicio del trabajo de la Convención Constitucional, Congreso en Santiago, donde finalmente se fue delineando el que podría ser nuestro nuevo sistema político. Cambios que se reflejaron en la propuesta de los constituyentes que plantearon el fin al actual Senado, el que sería reemplazado por la Cámara de las Regiones, y en la moneda un presidente de la República con menos atribuciones a las hoy conocidas. El presidente actualmente tenía iniciativas exclusivas de ley. Significa que habían materias o asuntos que solamente el presidente podía presentar proyectos de ley. Nosotros en el sistema que estamos proponiendo se eliminan esas iniciativas exclusivas y se comparten ahora con el Poder Legislativo. De aprobarse la propuesta, el próximo ciudadano que se tercie la banda presidencial deberá tener mínimo 30 años y residencia efectiva en el país 4 años antes de la elección. Además, podría postular a la reelección tras 4 años de mandato. ¿Podría Gabriel Boric optar a otra elección? De momento el acuerdo es que no, pero será la Comisión de Normas Transitorias la que lo defina. Propuestas de sistema político que no fueron fáciles de cerrar. Vamos a poner todo de nosotras para que lleguemos a un acuerdo. No compartimos que la Cámara de las Regiones tenga una condición de revisora. La verdad es que el texto está quedando bastante poco armónico. Están poniendo en juego la viabilidad del proceso. Al interior de este edificio se dieron las discusiones, se cerraron los acuerdos sobre sistema político, por ejemplo, cómo va a estar compuesto el Poder Legislativo, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus roles. El Poder Legislativo tendrá 2 instancias con atribuciones diferentes. Una será la Cámara de las Regiones y la otra el Congreso de Diputadas y Diputados. Todo inicia y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados. Las materias que son de acuerdo regional necesariamente tienen que pasar a la Cámara de las Regiones. Si la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados tienen acuerdo, se transforma en ley. La Cámara de las Regiones no conoce de todos los proyectos de ley, solamente va a conocer de aquellas materias que tienen especial relevancia para las regiones y que nosotros las agrupamos en las leyes de acuerdo regional. La Cámara de las Regiones, de aprobarse el borrador de la Convención, fijaría al menos 3 representantes por región. En el caso del Congreso de Diputadas y Diputados se proyectan 155 integrantes, una institución que también tendría escaños reservados. Son cupos supramayoritarios, por lo tanto van más allá de la representación poblacional que tenga la Cámara, y la ley va a determinar en base a un criterio que es muy importante, que es el número de integrantes que tenga ese pueblo originario. La propuesta emanada de la Convención también cambia la
edad de votación, sufragio obligatorio desde los 18 años y voluntario para jóvenes de 16 y 17, decisiones adoptadas en una de las comisiones que más debate y reacciones generó, la que no por nada fue definida como la columna vertebral de la nueva Constitución. Y volvemos ahora a Antofagasta, a las ruinas de Huanchaca, con Pedro Muñoz, el vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, convencional del colectivo socialista. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas noches. Estamos con el convencional constituyente Pedro Muñoz en esta entrega del borrador de nueva Constitución. Pedro, la percepción y la mirada que tiene al respecto de todo este trabajo en varios meses. Sí, yo creo que hoy día es un día sumamente emocionante escuchar al gobernador de Antofagasta, recibir este texto, expresar el sentimiento de una autoridad regional que mira este proceso desde acá, desde el norte de Chile, fuera de la convención. Este fue un proceso que tuvo dificultades, que ha tenido dificultades, muchas dificultades, pero yo creo que el texto que estamos entregando a Chile en este primer borrador, que obviamente tiene que pasar por el filtro de las comisiones respectivas, es un texto que representa la diversidad del pueblo de Chile y es un texto que nos permite proyectar la convivencia, este reencuentro en el que tenemos que trabajar ahora, este gran acuerdo nacional hacia el futuro. Me quedo con ese concepto, creo que es muy relevante el del reencuentro y se ha hablado muchísimo en términos de los principios que están plasmados en esta propuesta de nueva Constitución de la plurinacional. ¿Cuál es la relevancia que se le da no solamente al concepto, sino a los cambios en los distintos informes de las comisiones que fueron deliberados en el Pleno con respecto a este punto? Sí, se le ha hecho mucha mala propaganda a la plurinacionalidad, pero hay que entender, y nosotros los socialistas lo hemos dicho así desde un comienzo, que la plurinacionalidad no es un punto de partida, sino que es un proceso democrático que debe quedar entregado en su implementación a las fuerzas políticas, al Congreso, a los órganos democráticos que tienen como misión generar leyes complementarias para implementar esta nueva Constitución, y yo creo que es justo que convivamos en un Estado que se define plurinacional, porque hay pueblos en este país que han estado postergados, pero eso no significa en ningún caso aquello que han indicado los sectores más conservadores del país, ¿cierto? Que vamos a desarmar la convivencia, que va a haber fragmentación, que van a haber muchos estados dentro de un estado. Eso es absolutamente falso. Lo que aparece dentro de la Constitución, de este borrador, es la coexistencia de diversas naciones dentro de un mismo estado. Pedro, por último, los pasos que siguen, las comisiones que siguen trabajando y por sobre todo también el trabajo que se mantiene de parte de los convencionales, las convencionales. Sí, ahora viene un trabajo muy intenso en estos casi 2 meses, poco menos de 2 meses que quedan de existencia de la convención. Por una parte, la Comisión de Armonización tiene que podar y depurar este texto, encontrar las lagunas. La Comisión de Disposiciones Transitorias tiene que ver cómo vamos a implementar, en qué tiempos, las instituciones y los cambios que estamos proponiendo para el país. La Comisión de Preámbulo tiene que hacer el preámbulo, pero además hay 66 convencionales que están fuera de esas comisiones. Algunos vamos a hacer coordinación política y territorio, otros se van a ir completamente a hacer territorio, a conectarnos nuevamente con la ciudadanía. Pedro Muñoz de Colectivo Socialista, muchísimas gracias nuevamente. Gracias que esté muy bien, gracias por tu tiempo. Gracias. Ahí seguimos entonces con los distintos convencionales aquí en Antofagasta. Las reacciones entonces con Nicolás Vial. Gracias, Nicolás. Vamos ahora con Valentina Reyes, que también le está tomando el pulso, por supuesto, a las reacciones de los convencionales. Valentina, estamos contigo nuevamente. Seguimos entrevistando a diferentes convencionales constituyentes. Ahora nos acompaña Pablo Tolosa, representante de la región de Antofagasta y convencional de Vamos por Chile. Pablo, Vamos por Chile ha sido más crítico de este proceso. Por ejemplo, Arturo Zúñiga señalaba que se viene el turismo acá. ¿Cómo toma usted esas palabras, que es representante justamente de esta región? A ver, en primer lugar, a mí obviamente el hecho de estar en la región de Antofagasta, para alguien que es de la región de Antofagasta, es un privilegio. Obviamente hubiese gustado mucho más que hubiesen venido en época de verano, específicamente en enero, febrero, cuando la ciudadanía pudo haber interactuado con la convención y haber puesto algunas materias que para la región de Antofagasta eran trascendental. Creo que no es una buena noticia para nuestra región que el día sábado se haya rechazado todo el estatuto minero. Quedó solo
La primera parte, que es una copia exacta de lo que establece el artículo en materia minera en la Constitución de 1900 actual, del 2005 o 1980, como quiera señalarlo, pero que todo el resto no haya quedado absolutamente nada respecto específicamente de lo que es cómo se van a establecer de aquí en adelante el proceso minero, no es una buena noticia para esta región. Somos la región líder en materia minera en el mundo. La región de Antofagasta y Chile es el número 1 desde el punto de vista de la explotación del cobre y necesariamente para nosotros la certeza jurídica era esencial y lamentablemente eso no quedó el día de sábado acá. Pablo, yo también lo quería llevar a otros temas. Sistema político. Se propone un nuevo sistema político, presidencialismo atenuado. Ahora. Escuchamos a la ministra del Interior, Isquia Sánchez, en directo desde el Palacio de la Moneda. Hay medidas para la Araucanía. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric reconocemos que estamos ante un problema complejísimo y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad. Queremos enfatizar que nuestro gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con el que tenemos una deuda centenaria entre el Estado de Chile y particularmente el pueblo mapuche. Por eso queremos avanzar en una agenda que tiene distintos ejes. El primero de ellos aborda la demanda fundamental, que es la restitución de tierras. Como gobierno, hemos mandatado a las nuevas autoridades de CONADI para reactivar la compra de predios, duplicando el presupuesto asignado en la compra de tierras, referido al artículo 20b. Además, implementaremos nuevos mecanismos para hacer más ágil esta restitución. Adicionalmente, reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas para fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades de nuestros pueblos. Sabemos que existe mucha pobreza e inequidad, por lo que los diálogos es el segundo componente esencial en nuestra agenda. Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, para llegar a acuerdos que respondan a demandas políticas, territoriales, entre otros. Para el impulso de estos encuentros interculturales, ya solicitamos el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas e iniciaremos en este mes de julio estos diálogos. Adicionalmente, este año invertiremos más de 400.000 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, tanto de la Araucanía como en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. Con estos recursos construiremos obras públicas, infraestructuras para el agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros. Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país. Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía, como el narcotráfico y el robo de manera que den garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata. Adicionalmente, hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía para permitir
el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Con el conjunto de estas medidas retomaremos la normalidad para las y los habitantes de la zona. Estamos comprometidos con continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos que aseguren el bienestar de todos y todas. Muchas gracias. Esta es parte de los anuncios de la ministra del Interior, Isquia Siches, luego de este comité político ampliado. Lo más relevante, sin lugar a duda, es la declaración del estado de emergencia en la provincia de Arauco, Biobío y la Araucanía. Ignacia Jiménez está ahí en el Palacio de la Moneda. Ignacia, cuéntanos un poco, por favor, el contexto de este cambio en la política del gobierno para enfrentar estos niveles de violencia, tanto en las regiones del Biobío como de la Araucanía. Sí, se había adelantado durante la jornada que esto era una posibilidad, estaba pendiente la reunión con los partidos políticos, eso se concretó a eso de las 6 de la tarde, una reunión del comité político de los partidos del oficialismo y que se concreta en este anuncio que ustedes escuchaban, que no implica solo este estado de excepción que se va a decretar para las rutas en la región de Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, sino también acompañado de una agenda social, que había sido algo de lo que se había adelantado durante lo que era esta reunión que se estaba desarrollando justamente entre el Ministerio y los partidos políticos. Lo que tiene que ver con la agenda social y que ustedes lo escuchaban en palabras de la ministra del Interior, tiene que ver con un plan de restitución de tierras, que tiene que ver con fortalecer la CONADI, también tiene que ver con esta reactivación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Dijo también la ministra del Interior que se va a retomar estos diálogos entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, algo que hace ya varias semanas se venía organizando por parte del gobierno. Habíamos visto incluso reuniones con representantes de Naciones Unidas y que se van a concretar en este diálogo. Y en cuarto punto ya este estado de excepción. Incluye también esto un plan de inversión de más de 400.000 millones de pesos, dijo la ministra del Interior. Esto es una declaración que ha hecho Isquia Siches, fue sin preguntas, aunque en algún momento se dijo que iba a haber alguna respuesta más en detalle por parte de la ministra. Lo que ahora viene es la firma de los decretos para decretar justamente este estado de excepción en la macro zona sur, una vez ya autorizados por Contraloría, su publicación en el diario oficial para que comiencen a ser efectivos. Nos imaginamos ya dentro de la jornada de mañana o pasado mañana para el despliegue de lo que va a ser las fuerzas armadas en la macro zona sur. Claro, y con esto se desecha, por supuesto, la idea o el proyecto de estado intermedio al no tener los votos necesarios en el Congreso y se opta por el tradicional estado de emergencia que había sido desechado inicialmente por este gobierno, ante evidentemente no tener los votos en el Congreso para su estado intermedio. Estamos en cualquier momento contigo, Ignacia, si es que hay más reacciones. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros volvemos a Antofagasta, a las ruinas de Huanchaca, con Valentina Reyes, que está con la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros. Sí, estamos con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, acá desde la región de Antofagasta. Presidenta, gracias por acompañarnos en 24 Horas Central y quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál es el cambio que usted más destaca que tiene este borrador de propuesta constitucional? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. A mí el que más me gusta de los artículos es que declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho, porque es un cambio enorme desde la Constitución del 80 y pone al centro de la discusión los derechos sociales o la dignidad de las personas, en palabras más sencillas. Dentro de los mismos derechos sociales, ¿qué derechos sociales siente usted que van a generar una transformación para las personas o que marcan un cambio entre la Constitución vigente y lo que se propone? Bueno, el derecho a la salud, ya reconocida ya como derecho propiamente tal, con toda su integralidad, es un avance enorme respecto a lo que tenemos actualmente, que básicamente la libertad de elegir entre un sistema y otro. Esto tiene una mirada mucho más integral, una mirada mucho más amplia, incluso con los determinantes sociales incluidos. El derecho a la educación también es un cambio importante, el derecho a la vivienda, todo lo que tiene que ver con derechos sociales, porque si se fijan, todos los derechos sociales no figuran como tal en la actual Constitución, entonces es un cambio importante.
Si las personas se quieren informar de este borrador de propuesta constitucional, si quieren hablar con sus constituyentes, resolver dudas, porque al fin ya está el primer borrador, ¿cómo hacerlo, Presidenta? ¿Cómo acceder a esta información? Bueno, desde la convención estamos gestionando instancias de conversación, de encuentro, de diálogo ciudadano. Por ejemplo, vamos a tener unas jornadas de reflexión 25, 26, 27 o 27, 28, 29. El viernes los vamos a dar con certeza en todo el país. Ahí van a haber instancias en las distintas ciudades para que nos acerquemos y podamos conversar, deliberar acerca del texto de la nueva Constitución. También tenemos las vías oficiales de la convención, la página web, las redes sociales donde estamos entregando video, infografía, pero para aquellas personas que no son tan usuarias de redes, los encuentros presenciales también son importantes y estamos solicitando y nos están ayudando los gobernadores, alcaldes, alcaldesas, las universidades del CUECH a lo largo del país para generar estas instancias de diálogo a nivel local. Hace varias semanas se ha hablado de un aumento de la percepción de la opción rechazo en el plebiscito de salida. ¿Usted cree que ahora con este proceso se pueden acercar más los contenidos? Igualmente es difícil porque son 499 artículos. Es extensa esta propuesta de Constitución. Claro, yo creo que la forma más adecuada de abordarlo es por bloques de derechos, ¿ya? Para que entendamos más bien, más que los artículos que dice, que no dice, es cómo esto se diferencia de la actual Constitución y cómo esto ayuda a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones más que todo, porque esto es gradual, tiene que ser pausado, con responsabilidad financiera, etcétera. Entonces, claro, la encuesta siempre las miramos, la cogemos, vemos qué podemos mejorar, pero siempre lo hemos dicho, nosotros no trabajamos en función de la encuesta, porque nuestro mandato es tan pequeñito, nos quedan tan pocas semanas, que tenemos que terminar la propuesta y ahí someterla a que la gente la siga conociendo, y nosotros nos disolvemos el 5 de julio y ya queda la labor le solicitamos al gobierno que desarrolle e implemente una estrategia educativa de la población respecto a los contenidos objetivos de la convención, para que sigamos informándonos después que nosotros ya no dejemos de existir como órgano. Ahora bien, viene un proceso de informar, ¿no? Pero ¿cómo cuidar que esto no sea hacer campaña por una opción u otra, que es lo que también se ha mandatado a través del servicio electoral, sino que informar sin decir por qué opción votar? Exacto, y ahí nosotros, al menos desde la convención, nosotros tenemos una Secretaría de Comunicación y una Secretaría de Participación Popular y una comisión también que define los lineamientos para entregar de forma objetiva esto. Hay un mandato reglamentario para estas unidades para que acompañen este proceso. Y lo mismo tiene que hacer el gobierno. Lo que nos dijo en la reunión con el ministro Giorgio Jackson hace algunas semanas es que ellos tienen que seguir los lineamientos de la Contraloría y el Consejo para la Transparencia para entregar objetivamente esto. Y ya vendrá la campaña cuando el CERVEL abra el periodo de campaña y cada ciudadano, los partidos, quizás quién va a ser los responsables de liderar ese proceso. Y lo último, Presidenta, muy breve. El ministro Giorgio Jackson entregó un documento a ustedes con recomendaciones para las normas transitorias. Una de ellas era que la reelección no se generara de inmediato, por ejemplo, para el presidente Gabriel Boric. ¿Qué otras recomendaciones tenía este documento? Bueno, ese documento se enmarca dentro de una serie de reuniones y oficios que enviamos a los distintos poderes del Estado. No es solo el gobierno, es el poder legislativo, quien lo visitamos, también el judicial, órgano autónomo. Recibimos a varias personas en la convención, representantes de órgano autónomo, que nos trajeron sus propuestas, sus sugerencias. Todo eso se ha sistematizado y se ha entregado. Ahora justo lo están repartiendo desde la Secretaría Técnica a los convencionales que están en esa comisión para que les sirva de insumo. Esos insumos son incidentes, de ninguna manera vinculantes, son recomendaciones que los convencionales pueden o no hacer suyas. ¿La recomendación? La verdad yo no he leído el texto completo porque lo entregó y lo pasamos a Secretaría Técnica porque es labor de la comisión respectiva visibilizar todas esas propuestas y una vez que esté ya abierto para todo y para todas, todos los vamos a leer. Pero sí recuerdo que está ese, bueno, que era el único que final nombró el ministro, recuerdo en la reunión. Bien, ¿y qué tiene que ver con el gobierno? Presidenta sí. María Elisa Quinteros de la Convención Constitucional tiene una agenda muy llena de actividades en la región de Antofagasta. Vamos a continuar pendientes de todo el trabajo de la convención acá desde la región de Antofagasta. Valentina Reyes ahí con la presidenta de la Convención Constitucional. Muchas gracias, buenas noches. Fue uno de los temas más polémicos del debate dentro de la convención. Finalmente se consagró el derecho a la seguridad social dentro de la Carta Magna, del borrador al menos. Sin embargo, será el Congreso el que definirá el nuevo sistema de pensiones. La discusión sobre la propiedad y herencia de los fondos sacó ronchas estos meses.
Son las 8 prestaciones que según la nueva Constitución otorgará a los chilenos el sistema de seguridad social. Para muchos, el corazón del texto y uno de los artículos con más polémicas en estos 10 meses. Seguridad social que abarca varios conceptos, pero el debate se centró en el nuevo sistema de pensiones y en el rol de las AFP. La demanda ya está en el borrador de la nueva Constitución. Un sistema de seguridad social fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad y participación. ¿Voy a poder elegir el sistema de pensiones que quiero? ¿Qué va a pasar con las AFP? La ley la que finalmente va a tener que resolver la fórmula bajo la cual se va a dirigir el sistema de pensiones de acuerdo a este marco general que es el sistema de seguridad social. Aquí no está definido el sistema de pensiones exactamente, no está establecida la libertad de elegir como un principio del sistema. Todas las cotizaciones y ahorros y rentabilidades que tengamos de aquí en adelante van a quedar en manos del Estado. La política de seguridad social será definida por el Estado mediante una ley y esta se financiará con cotizaciones obligatorias de trabajadores, empleadores y el aporte del fisco. ¿La plata que yo cotice va a ser para mí? Mis fondos en la AFP van a ser heredables para mis herederos. Al establecer que los fondos solamente se van a poder ocupar en pensiones, queda eliminada la herencia. Tampoco establece que tengamos la libertad para elegir administrador. Sus fondos actuales quedan tal cual donde están. Ni un solo peso se mueve de su cuenta individual. Eso no va a ser así. Las cotizaciones futuras es un tema que va a tener que resolver la ley cuando diseñe el sistema de pensiones. La nueva Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social. Dentro de su contenido se agrega que tanto trabajadores como empleadores formarán parte de la dirección del sistema. Bueno, ahí con los derechos sociales, pero en economía también había varias dudas a propósito de lo que iba a quedar en el borrador. Estamos con Andrés Vial. Andrés, para darle una mirada, por supuesto, a lo que hay en materia económica en este proyecto de nueva Constitución, Banco Central, minería... Hay varios puntos que prometían, por lo menos en la discusión, que dividirían aguas. Pero al final terminamos viendo que muchas de estas materias que prometían dividir aguas se van a zanjar a través del trabajo legislativo, como el tema de pensiones. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer elemento que también fue tema de discusión central, el derecho de propiedad y que se conoce en nuestro país hoy día también, la expropiación. A ver, ¿qué es lo que dice este borrador de la nueva Constitución respecto a derechos de propiedad? El derecho de propiedad, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre todo clases de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Por ejemplo, como el agua. Vamos con la siguiente estación y vamos a explicar un poquito qué es lo que dice la actual Constitución sobre expropiación, que esto es bien importante entender el detalle y los conceptos que se vierten acá. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. El expropiado podrá reclamar la legalidad de la expropiación ante tribunales y tendrá derecho a indemnización por daño patrimonial causado. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Ya, y destacamos ahí daño patrimonial para mostrar el cambio de lo que habría en la propuesta actual. Mucho relaciona esto también con el tema del valor de mercado. Por supuesto. Vamos a ver lo que al final termina siendo puesto en este borrador. Ninguna persona, es muy parecido en muchos de los conceptos. O sea, el concepto de la expropiación es parecido en ambos. Muy parecido. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarada por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y ahí la duda es qué es el justo precio. Por justo precio. Distinto, por ejemplo, es distinto al precio de mercado. En entrevista justamente hace algunos días en Estado Nacional, el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dijo la jurisprudencia tiende a igualar el justo precio con el valor de mercado. ¿Qué se entiende por justo precio? ¿Hay claridad respecto a ese concepto? Le preguntamos a dos constitucionalistas respecto a la visión del justo precio y qué se entiende por ello. Asimilar el principio del justo precio a modelos que existen en el derecho comparado, en Alemania, por ejemplo, o en Italia, no se compadece con la realidad que Chile ha experimentado en materia de derecho de propiedad. Por eso es que existe una legítima preocupación, a mi juicio, de que se haya dejado a la ley un parámetro tan
genérico. Y lo más seguro que ocurra en el futuro, una vez que entre en vigencia la Constitución, que la Corte Constitucional vaya otorgándole ese significado, que se entienda de acuerdo a los casos concretos, de acuerdo a las circunstancias de ese caso, que se va a entender por justo precio. Hay dos cuestiones que tratan la propiedad. Uno, el derecho a la propiedad. Y dos, que tú no puedes ser privado de ella si no es por una expropiación dispuesta por ley. Y esos dos elementos centrales y nucleares de la propiedad propiamente tal para su protección están en el texto. Otro tema central en la discusión económica es el rol, Iván, del Banco Central, instituto emisor. Vamos con la gráfica para entender qué es lo que queda finalmente, que es bien parecido a lo que tenemos hoy día de Banco Central. Hay algunos cambios importantes. Matices en la autonomía. Matices y respecto a la cantidad de miembros hoy día del Consejo. Va a ser autónomo, carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria, controlar la inflación. En lo medular es lo mismo. ¿Dónde entran más o menos los cambios? A ver, pasamos aquí a revisar la siguiente estación. Pasamos de 5 consejeros, consejeras. Hoy día tenemos 2 consejeras, entre ellas la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y 3 consejeros pasarían a 7. Es decir, si se aprueba, el presidente Boric inmediatamente debiese nombrar a 2 consejeros. Y esta estación aquí, donde se marcan las diferencias, es el tema de la destitución o remoción de los consejeros. ¿Cómo se podría remover a un consejero del Banco Central? Por mayoría de los consejeros, mayoría de la Cámara de Diputados o Cámara de las Regiones, también por petición del presidente de la República, que esta petición va hacia la Corte Suprema. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema es la que define en segunda instancia, obviamente, la remoción de algún consejero del Banco Central. Esto es muy distinto a lo que existe hoy día y es donde se ha ceñido parte de la preocupación respecto al Banco Central, que en lo medular continúa prácticamente igual. Seguimos con otro elemento dentro de la discusión económica, que es la minería, recursos naturales. Aquí en la Comisión de Medio Ambiente se vio esto, y esto también despertó harto... Perdón, esto fue una de las últimas discusiones del día sábado. Se zanjó el sábado, y muchos de los puntos que había mucho temor de parte de la minería privada en nuestro país quedaron fuera, que va a ser tema de ley. Que es el tema de ley, por ejemplo, las concesiones. Ahí dicen ellos que se genera un espacio, obviamente, en el trabajo legislativo para que las inversiones puedan tener algún tipo de peligro, pero eso queda al final en la ley. ¿Qué es lo que dice? No es corto, pero dice: el Estado tiene el dominio absoluto y exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales y metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuviesen situadas. La exploración, explotación, aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. Aquí lo medular, Iván, tiene que ver con las concesiones. ¿Cómo se van a regular las concesiones? Va a ser un tema legislativo, pero se genera este espacio de discusión que va a ser tarea, obviamente, del próximo Congreso. También le preguntamos a abogados sobre el tema minero. Digamos que hoy día la actividad de la minería, una de las principales fuentes de divisas para el desarrollo de nuestro país, queda entregado a la ley, o sea, a mayorías ocasionales que adoptarán acuerdos, las leyes me refiero, por la simple mayoría de los miembros presentes del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. Hay regulación, hay dominio del Estado sobre las minas, hay una forma de administración básica, pero él es el legislador el que va a tener que regular el detalle de cómo se va a administrar el estatuto minero. Y ahí, primero que todo, hay que decir que lo que está hoy día vigente sigue vigente una vez que se apruebe, si que se aprueba el texto constitucional. Y será después en el debate legislativo futuro que se tendrá que ir adecuando el contenido de esas leyes. Como vemos, muchos puntos que se marcan diferencias, pero no diferencias siderales, como podríamos ver. Se ha moderado porque se habló de nacionalización, se tendió a moderar en las últimas etapas de la discusión, ¿no? Absolutamente. Y el tema del agua, otra discusión medular en lo que tiene relación con la economía. Vamos con la última gráfica que hemos preparado aquí, que es lo que dice en el artículo 2. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, esta instancia que se crea, serán de carácter incomerciable. O sea, si yo me pasan derechos, consigo derechos de aguas... O sea, no podría haber un mercado del agua, por ejemplo. No se puede vender derechos de agua, cuestión que hoy día ocurre. Inapropiables. Tú, obviamente, que recibes esta autorización, pero al final siempre es el Estado, es el dueño del agua.
Estas de carácter incomerciable, yo lo decía, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Y aquí la duda está respecto a qué va a pasar con las actuales derechos de agua. Es parte de la discusión, hay posiciones distintas de los abogados como en muchos temas, pero insisto en el punto original, Iván Núñez, y todo lo que nos están viendo en la casa, muchas de esas diferencias siderales, por lo menos en materias importantes en materia económica, por lo menos en el borrador, no quedaron probablemente así, y mucho el trabajo legislativo. Ya, pero probablemente el tema agua sí tiene una mirada bien distinta. Exactamente. Hay miradas distintas, pero por lo menos lo que dice el papel, por lo menos la nueva Constitución, no separa tanto las aguas, para que la redundancia, respecto a lo que fueron discusiones anteriores. Andrés Vial, muchas gracias. Nos vemos. Buenas. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos en Antofagasta con más reacciones. Nicolás Vial, con un convencional que ha tenido un rol fundamental en la etapa de la aprobación de las normativas. Nicolás. Sí, estamos acá con el convencional constituyente Marcos Barraza. Marcos, muchas gracias. La percepción y la mirada con respecto a este hito en la entrega de lo que es la propuesta y borrador de nueva Constitución. Bueno, yo creo que ha sido un acto muy solemne. Las palabras del gobernador, su discurso refleja, en mi opinión, correctamente la magnitud del trabajo realizado. Puso de manifiesto que este texto constitucional releva a las regiones a propósito de que el bienestar, la calidad de vida le llegue a todo el país. Mucho hincapié justamente al estado, a un estado regional. A un estado regional, y puso muy buenos ejemplos a propósito de carencias históricas y de arrastre. El que los habitantes de Taltal no tengan un centro de urgencia que les permita tener salud. Ese es un problema real del Chile presente, no es un problema del pasado. Y las normas que se están presentando en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de trabajo, son el fundamento para corregir brechas de desigualdad e injusticia social histórica y que afectan precisamente a las regiones. Estamos en una región muy rica en recursos mineros, pero esos recursos no le llegan a todas las chilenas y a todos los chilenos. Entonces, lo que se ha presentado como texto constitucional viene en buena medida a fundar una nueva trayectoria para nuestro país. Es muy potente, y es muy potente que se haga desde la pluralidad de lo que es Chile. Marco Barraza, muchísimas gracias. Ti, muy buena noche, que esté muy bien. Bien, volvemos al estudio con ustedes. Andrés, Connie. Nicolás Vial, entonces, y vamos a seguir con otros temas que han sido muy discutidos durante la convención, Iván. Y con este, por supuesto, que dice relación con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué significa, por ejemplo, el pluralismo jurídico? Otra de las propuestas que estuvo marcada por un intenso debate. Una propuesta que generaría cambios sustanciales al actual Poder Judicial. Mire. La Corte Suprema seguirá siendo el máximo tribunal, al menos así lo propone el borrador de una nueva Constitución, el mismo que determina la existencia de las Cortes de Apelaciones, los tribunales de instancia y la justicia vecinal en la base de esta nueva estructura, propuesta que incorporaría un nuevo concepto dentro del sistema de justicia, el pluralismo jurídico. ¿Qué significa? Países como Canadá, Nueva Zelanda, de alguna manera reconocen las formas de resolución de conflictos que tienen o que han tenido históricamente o ancestralmente los distintos pueblos. Es la ley quien establecerá las reglas de competencia en torno a su funcionamiento, porque, por cierto, no va a conocer todas las materias que nosotros creemos que va a conocer. Reconocimiento de la Constitución de la resolución de conflictos en una justicia que los propios convencionales definen como una mediación entre los miembros de una comunidad, pluralismo en igualdad con el sistema de justicia, donde la última instancia sigue siendo la Corte Suprema. La Corte Suprema tendrá la última palabra en la aplicación del derecho por esta justicia indígena, derecho que, recordemos, no está escrito. Y que quien lo administra no son jueces profesionales. Es una justicia básicamente de mediación entre miembros de una comunidad. Ahora, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, todo esto confluye en un sistema unificado, el cual va a ser resuelto finalmente siempre por la Corte Suprema. En el capítulo de sistemas de justicia también se propone que los tribunales que fijan la ley son los únicos autorizados a ejercer la labor judicial, tribunales donde los jueces y juezas serán nombrados por un órgano independiente, el Consejo de la Justicia, compuesto por 17 integrantes, 8 jueces, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, 2 elegidos por pueblos originarios, 5 designados por el Congreso después de un concurso de alta dirección pública. Designar a todas y todos los jueces del país a través de concursos públicos que sean transparentes. Este es un modelo que funciona en muchos países de Europa. Un potencial riesgo de captura política a través del Consejo de la Justicia, que tiene amplias facultades en nombramiento y destitución de jueces.
¿Qué pasará con el fiscal nacional? La pregunta que muchos convencionales hicieron en medio de los casi 11 meses de debate. Máxima autoridad del Ministerio Público que seguiría al mando según la propuesta y permanecería 6 años en el cargo. Además, se plantea un comité del Ministerio Público que definiría la política de persecución del ministerio y evaluaría a los funcionarios. El fiscal nacional va a tener, uno, la presidencia del comité, segundo, representa a la institución ante los demás poderes, pero también participa directamente en la designación de los fiscales regionales, pero además es el que lleva adelante, pero no diseña la política de persecución criminal. En el Sistema Nacional de Justicia propuesto se tiene que garantizar la perspectiva de género y de derechos humanos sin discriminación, todos aspectos que fueron parte de un intenso debate que traspasó las barreras de la propia convención porque propone profundos cambios al modelo de justicia, uno que es fundamental en toda democracia. La Constitución tiene 499 artículos y los puedes revisar en tranquilidad y al detalle en 24horas.cl. Ya tenemos completo el documento que será trabajado en los próximos días para desarrollar su versión final de propuestas de nueva Constitución. Conócelo junto a 24horas.cl. Bien, pues seguimos nosotros con más reacciones. Volvemos al norte del país. Valentina Reyes conversa hasta ahora con Rosa Catrileo. Valentina. Continuamos buscando reacciones de las y los convencionales constituyentes. Nos encontramos con la convencional Rosa Catrileo, representante del pueblo mapuche, que fue coordinadora de sistema político. Rosa, buenas noches. En primer lugar, quería preguntar por la plurinacionalidad. Chile es un estado plurinacional, declara este borrador de nueva constitución. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los alcances? Sí, efectivamente, Chile, la propuesta de nueva constitución declara a Chile como un estado plurinacional, viene a dar cuenta de la realidad que tenemos como país. En los márgenes del estado convivimos varios pueblos y naciones indígenas junto con el pueblo chileno y conformamos este estado. Esta declaración viene a hacer justicia a esta invisibilización que hemos tenido por mucho tiempo los pueblos originarios y también viene a reconocer nuestra presencia como colectivo, como una comunidad política y que por lo tanto también debemos participar en la distribución del poder y en la toma de decisiones. Eso, ¿cómo se materializa esta declaración de Chile como un estado plurinacional? ¿En qué decisiones, en qué ámbitos se ve reflejado esto? Uno es, primero, en la función pública. Vamos a tener que tener una mirada intercultural en aquellos territorios, sobre todo donde tenemos presencia de los pueblos indígenas. Y qué decir que estamos aquí en la región de Antofagasta, donde también hay presencia de pueblos originarios. Entonces las decisiones estatales van a tener que considerar esta pertinencia cultural. Eso por un lado, y lo otro también muy importante que queda es en la participación en la toma de decisiones políticas. Hemos aprobado la presencia de escaños reservados, por ejemplo, en lo que va a ser el poder legislativo. Tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados vamos a tener presencia de pueblos originarios, como también así en la Cámara de las Regiones. Va a tocar al legislador definir cuál va a ser el número y la distribución de estos escaños, pero busca garantizar el derecho de la participación política como comunidades políticas diferenciadas. Y además en justicia también existe un principio de plurinacionalidad, ¿no? Pluralismo jurídico, ese es el término. Exactamente, también en los sistemas de justicia hay un reconocimiento del pluralismo jurídico, lo que significa no tener dos justicias, sino que permitir que los pueblos originarios conserven la institucionalidad para la resolución de conflictos, siempre dentro de los márgenes del Estado y teniendo como última instancia la Corte Suprema. Destacar eso. Rosa Catrileo, convencional representante del pueblo mapuche, ahora va a continuar sus labores en la Comisión de Armonización. Muchas gracias por este contacto. Volvemos con ustedes al estudio. Claro, con la definición de lo que significa y lo que implica ser un Estado plurinacional. Valentina, muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier instante. Buenas noches. Y vamos con otros temas también que han quedado definidos. ¿Cómo quedó garantizado el derecho a la salud en el proyecto de nueva Constitución? El debate ha estado centrado en el rol que tendrían tanto las ISAPRES como las clínicas privadas dentro del nuevo Sistema Nacional de Salud. Universal, público e integrado. Así quedó definido el carácter del Sistema Nacional de Salud en el borrador de la nueva Constitución. Toda persona tendrá derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo su dimensión física y también mental.
El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado tanto por prestadores públicos como privados. Será finalmente la ley la que determine los requisitos y el procedimiento para que los privados puedan sumarse al Sistema Nacional de Salud. Me gustaría saber qué va a pasar con las clínicas, si va a seguir funcionando o no. El rol de los privados, lo único que nosotros dejamos como escrito fue en el ámbito de prestadores, es decir, de estas instituciones que dan atención, incluyendo las clínicas, y eso quedó para la ley. Por tanto, nosotros no resolvemos el cómo se va a dialogar en este sistema entre las instituciones públicas y privadas. Hay que ser muy estricto en los términos que se establecen en los artículos, y acá se señala que el sistema de salud nacional podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Y hay que tener mucho ojo en el verbo, en el podrá. El borrador constitucional establece además que las cotizaciones obligatorias de los trabajadores tendrán el objetivo único de aportar solidariamente al sistema público. Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Quisiera saber qué va a pasar con las ISAPRE, si va a tener algún seguro complementario. Se establece un sistema único de cotizaciones, básicamente un gran FONASA. Nos han tomado en cuenta antecedentes técnicos para ver cómo se va a generar esa absorción de las personas que están en ISAPRE. Actualmente, para responder esa pregunta es importante tener muy claro que el 7% es lo obligatorio y que habitualmente la gente que está en ISAPRE cotiza de manera voluntaria un extra. Y ese extra suele ser de un 2 a un 3%. Y ese porcentaje, efectivamente, las personas que están en ISAPRES podrían seguir cotizándolo para que haga estas coberturas que complementen el Sistema Nacional de Salud. Por 11 principios se regirá el sistema de salud pública, el cual además consagra el derecho de los pueblos originarios a tener sus propias medicinas ancestrales, derecho a la salud que también es parte del borrador de la nueva Constitución. Bien, pues volvemos a Antofagasta con Nicolás Vial y más opiniones de los constituyentes. Nicolás. Estamos con el convencional constituyente Fuad Chahín aquí en Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca. Fuad Chahín, la percepción y la idea con respecto a lo que se está dando con este hito de la Convención Constitucional. Bueno, yo creo que es muy importante esta etapa y hacerlo acá desde las regiones, desde el territorio. Creo que fue muy emocionante también el discurso del gobernador regional Ricardo Díaz, que de alguna manera pone mucha esperanza en lo que ha sido este proceso, pero también nos invita a que tenemos que construir juntos, que tiene que haber un diálogo, que la verdad que es capaz de sostenerse en el tiempo de aquella que es fruto de los acuerdos, del entendimiento. Y yo creo que ese ojalá sea el ánimo que trascienda y que en esta etapa final pueda de alguna manera permitir tener un texto armonizado, coherente, ordenado y también tener una transición que esté bien planificada, una transición que permita que el texto constitucional, en caso de ser aprobado, se pueda implementar de buena manera. Yo creo que esta etapa es muy importante y creo que debemos hacerlo con mucho sustento técnico. No podemos arriesgarnos un Transantiago institucional. Me quedo un segundito ahí. Tú formas parte, de hecho, de la Comisión de Normas Transitorias, el sustento técnico y hacia dónde tiene que apuntar, y también de alguna manera en caso de que la propuesta de nueva Constitución se apruebe, gradualidad es igual que certeza. ¿Cómo lo ves en eso? Mira, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es quienes han planteado que se debiera hacer un reseteo y que en un año debiéramos tener todo implementado. Eso es una mezcla, creo yo, entre voluntarismo e irresponsabilidad. Esto requiere su tiempo. Hay muchas leyes que hay que dictar para poder implementar la Constitución. A tu juicio, ¿cuáles son las mayores incertidumbres que se presentan en ese escenario? Bueno, varios. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las reglas que regulan al gobierno, desde partiendo por la reelección, ¿no es cierto?, sino también con la facultad del presidente, con el Congreso, con la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que pasa con los nuevos sistemas de justicia? ¿Qué es lo que pasa con la implementación de los derechos fundamentales? Pongo un solo ejemplo. Materia de salud, Sistema Único de Salud, que vamos a terminar inmediatamente con la ISAPRE. ¿Qué ocurre con esos 3,5 millones de personas que están en ISAPRE? Van a pasar inmediatamente al sistema público. ¿Qué pasa con los 7 millones de personas que están en FONASA y que utilizan libre elección? Ahora, la norma transitoria, perdón, en ese sentido, para el Sistema Nacional de Salud más bien establece los tiempos y gradualidad del cambio más que entrar al cambio mismo. Es que lo que pasa es que eso es, los tiempos y la gradualidad, y eso es muy importante porque tengo que preparar al sistema público para poder responder a esto, porque una de las necesidades es tener menos listas de espera en el sector público y no más. Y para eso se requiere fortalecer el sector público para hacerse cargo de esta mayor demanda, y eso requiere cierto tiempo. Las cosas no son instantáneas, eso requiere recursos, requiere que se prepare institucionalmente, en este caso todo lo que tiene que ver con el sistema de salud,
Pero bueno, eso ocurre en distintas materias. Fuad Chahín, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Fuad Chahín, de colectivo convencional constituyente de la democracia cristiana, aquí en esta entrega del informe, reporte de la propuesta de nueva constitución. Bien, Nicolás, muchas gracias. Buenas noches. Y ahora la pregunta es, ¿qué viene ahora en la convención para afinar el texto definitivo? Que es primero la convención de armonización, Constanza, ¿no? Exactamente. Está integrada por 40 convencionales y su función es velar por la concordancia y coherencia del texto aprobado. ¿De qué más se encarga esta comisión? Bueno, sugerirá el orden, por ejemplo, y aquí lo tenemos. Se sugerirá el orden en que deben aparecer las normas y la estructura de las diferentes secciones, capítulos o apartados del borrador. Claro, este grupo de convencionales va a sesionar entre este martes 17 de mayo y hasta el 9 de junio. Luego de analizar, por supuesto, el borrador, deberá entregar un informe con recomendaciones y cambios para que sea aprobado por el Pleno. Es entonces la comisión de normas de la armonización, que es la que recibió hoy día el documento. Exactamente, pero también la recibieron las tres comisiones. La Comisión de Normas Transitorias, que está formada por 33 convencionales, forman parte de esta comisión, que es la encargada de determinar de qué forma se transitará desde la actual Carta Fundamental a la nueva, es decir, cómo se van a implementar los cambios en caso de que se apruebe, obviamente, el texto constitucional. Bueno, y para esto que resulte va a trabajar con las propuestas de normas transitorias aprobadas en general por las comisiones temáticas y con las recomendaciones emanadas de distintos organismos e instituciones. Vimos que ya estaban recibiendo algunos de ellos, ¿no? Las sesiones de la Comisión de Normas Transitorias se van a realizar entre el 17 y el 31 de mayo. Y finalmente, la tercera comisión, que también hoy día recibió el borrador de nueva constitución, es la comisión de preámbulo, que está formada por 15 convencionales, que estará también sesionando entre las fechas del 17 y el 31 de mayo. Ahí funcionará esta comisión, que lo que hará es redactar una propuesta de introducción para el proyecto constitucional, incorporando las iniciativas constituyentes populares y también indígenas que fueron presentadas previamente. Bueno, vamos a seguir revisando más reacciones y vamos ahora con Valentina Reyes, que está con la convencional Constanza Schoenhout del Frente Amplio. Valentina, volvemos contigo. Estamos con Constanza Schoenhout, convencional constituyente del Frente Amplio, para preguntar, Constanza, cómo reciben este día en que ya se inicia otro trabajo, ¿no? Concluye la etapa del primer borrador, pero ahora empieza el trabajo por transitorias, que justamente es una comisión donde tú vas a estar. Así es, creo que es un día importante en la historia de este proceso. Hemos estado cumpliendo con los plazos, con los objetivos que nos hemos planteado y ahora ya empezamos la etapa final, que como tú bien decías tiene que ver con definir las normas transitorias, que es lo que le va a permitir una proyección progresiva, con certeza, pero también con sentido de urgencia al texto constitucional. Eso es la labor que vamos a tener en esta comisión, en el fondo hacer el puente entre la Constitución vigente y la nueva Constitución para que tengamos un tránsito efectivo de texto constitucional. Constanza, en esta cobertura hemos conversado con convencionales de Vamos por Chile. Ellos señalan que no siempre se sintieron escuchados. ¿Cómo respondes a esas críticas? Yo creo que hemos visto en Vamos por Chile distintas disposiciones al diálogo. En el diálogo siempre se requieren dos partes, no solo una. Y yo creo que han habido sectores con los cuales hemos podido dialogar, con quienes hemos compartido reflexiones que han sido integradas finalmente a muchas de las normas. Pero también han habido sectores que se autoexcluyeron. Y cuando hay una autoexclusión, eso no se le puede imputar a alguien más. Pero más allá de eso, creo que hemos llegado a un texto que, más allá de intentar representar solo a un sector, creo que es un texto constitucional que representa e integra las distintas visiones de la sociedad. Hay que estar atentos ya en esta última etapa para quienes nos están viendo. Hay que estar atentos al texto constitucional. Ya no es, yo creo que va a pasar esta etapa de los dimes y diretes, de las distintas interpretaciones, de lo que se aprobó, no se aprobó. Hoy día tenemos el texto definitivo que se puede encontrar, que pueden leer y que puede juzgar la ciudadanía con plena certeza y transparencia. Y yo creo que es en base a ese texto y no a otras cosas, en base a lo cual hay que tomar la decisión de cara al 4 de septiembre. Constanza Schoenhout, convencional constituyente del Frente Amplio. Seguimos acá nosotros en las ruinas de Huanchaca, en esta cobertura de esta nueva etapa de la Convención Constitucional. Bien, Valentina, muchas gracias. Nosotros aprovechamos de recordarle que a partir de este momento, a las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años.
Y vamos ahora con dos temáticas que han concentrado las peticiones ciudadanas: educación y vivienda. ¿Qué rol cumplirá aquí el Estado? ¿Cómo quedan definidas en el borrador de nueva Constitución estas materias? Lo revisamos en la siguiente nota. Vivienda y educación, dos derechos fundamentales que históricamente han estado entre las principales demandas de la ciudadanía. ¿Qué cambios se proponen en estas materias en el borrador de una eventual nueva Constitución? El primer artículo sobre vivienda establece que toda persona tiene derecho a una digna y adecuada que permita el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. En la actual Constitución no existe nada sobre vivienda. No se consagra ningún derecho, un derecho que se ha ido incluyendo en las constituciones desde hace algunas décadas atrás, ya como derecho social, porque el derecho a la vivienda es un derecho habilitante para el ejercicio de otros derechos. Hay una consagración constitucional en algo que se venía realizando, que se venía haciendo por los diferentes gobiernos y que hoy día tiene la importancia que pasa a ser una prioridad constitucional para el actual presidente y para los que vengan. Llevamos las inquietudes de la ciudadanía a la propia Convención Constitucional. Yo quiero saber si en la Constitución, en la nueva Constitución, se ha abordado el tema de la propiedad del suelo. Hay un mandato que le entrega, ¿no es cierto?, este borrador constitucional al Estado, que es que debe generar un sistema integrado de suelos públicos. Hace que el Estado es el que tiene que garantizar el suelo. No son las personas, los comités allegados, los que viven en cierto campamento que tienen que ir a buscar suelo cerca de sus casas, como ocurre hoy día. Yo quiero saber si han considerado la integración en la vivienda. Se le va a exigir al Estado, como deber del Estado, es que la implementación vaya en conjunto con los proyectos habitacionales. Entonces, cuando tú vas a trasladar a 1.000, 1.500 familias, 2.000 familias a un territorio, ese territorio ya debe contar con los servicios que esas familias requieren desde el punto de vista de salud, de educación, ¿no es cierto?, y de seguridad. Uno de los puntos que generó polémica durante la discusión del derecho a la vivienda fue la ausencia del concepto de vivienda propia. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, adecuada y propia. No se hizo, se deja la duda ahí dando vuelta. No quiero decir con esto, lo vuelvo a reiterar, que vayamos a terminar con que nos quiten todas las casas, pero se podría haber despejado esa duda, no costaba nada. El borrador indica que todas las personas tienen derecho a la educación, tendrá enfoque de género y el Estado debe gestionar un sistema de educación pública laico y gratuito. Además, establece explícitamente que los establecimientos no podrán lucrar. ¿Quién se va a hacer cargo de la educación pública? Un gran sistema nacional de educación. Conviven los públicos, los privados, desde la primera infancia, o sea, la preescolar hasta las universidades, y todas aquellas van a tener que estar coordinadas. Un sistema de educación que generó opiniones divididas al interior del Pleno. Desde Vamos por Chile aseguran que afectará directamente la libertad de enseñanza. El derecho a la educación no debería estar condicionado a principios y fines generales. Debiera más bien establecer un cuadro, un marco general. Lamentablemente, el valor de la diversidad de los distintos proyectos educativos con esto se limita. Tienen proyectado en la Constitución que los colegios subvencionados sigan vigentes. Durante toda la norma hablamos muchas instancias de colegios, establecimientos no estatales, hablamos de la integración de los privados, eso se entiende. Hoy día no hay una regulación distinta respecto al financiamiento de los privados. Parte de las consultas frente al primer borrador de nueva Constitución, derechos elementales para el desarrollo integral de toda la ciudadanía. Revisamos más reacciones de los convencionales. Vamos con Nicolás Vial nuevamente, quien está con Elisa Justinianovich, representante de los movimientos sociales constituyentes. Nicolás. Estamos con Elisa Justinianovich, coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañar este evento y informar también a la ciudadanía lo que está pasando en la última etapa de la Convención Constitucional. Sí, me quería quedar un segundo con el inicio de las tres comisiones que en las próximas horas ya comienzan de lleno a trabajar, ya lo están haciendo de hecho en conversaciones, en discusiones, y especialmente la que te toca coordinar, normas transitorias. ¿Cuál es la importancia? Y expliquemos también a la gente de qué se trata, cuál es el objetivo.
Sí, efectivamente tenemos 3 comisiones que inician sus funciones esta semana, específicamente acá en Antofagasta. La de preámbulo va a tratar la apertura del texto constitucional dándole un contexto histórico, ¿no? Es una versión más poética que trata de levantar el espíritu, de realzar el espíritu de la norma constitucional. La Comisión de Normas Transitorias se encarga de transicionar desde el actual orden constitucional hacia el nuevo que se está proponiendo en esta nueva constitución, y ese tránsito tiene que hacerlo de forma armónica, de forma paulatina y secuencial, proponiendo fechas, ¿cierto?, que son mandatos tanto, por ejemplo, al Ejecutivo, al Poder Legislativo, a distintas entidades del Estado para las transformaciones de carácter orgánico o más bien dogmático o transversales que tienen que ir sucediendo a lo largo del tiempo en distintos momentos. Estas normas es importante abordarlas desde una perspectiva sistémica del nuevo texto, por tanto, vamos a abrir el debate en torno a cómo están cada uno de los colectivos políticos de la Convención vislumbrando que tiene que darse ese tránsito, y de la mano también con invitados e invitadas clave de las distintas entidades e instituciones del Estado. Ahora, en ese debate va a entrar también la invitación a instituciones como, por ejemplo, del actual Poder Legislativo, Judicial. Ya han conversado, de hecho, con la mesa directiva y hay varias visiones al respecto. En general, buscan también, de alguna manera, mostrar que la gradualidad da certeza en esta transición, ¿no? Eso también va a ser parte de la comisión. Exactamente, es muy importante dar certeza respecto a las fechas que se proponen, hacerse las preguntas claves respecto, por ejemplo, cuándo se hacen los traspasos de las funciones de las atribuciones, si es en los órganos actualmente electos o tiene que esperarse un nuevo ciclo electoral, un nuevo ciclo político para hacer la transferencia de nuevas funciones o atribuciones o mecanismos de tramitación de diversas cosas, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que están abiertas y tienen que ser respondidas a través de un diálogo muy abierto, de mucha escucha con las distintas instituciones y órganos del Estado, de manera que se haga de la mano también con aquello que tiene efectivamente viabilidad de poder realizarse en los tiempos que se proponen, ¿no? Y como tú mencionabas, la mesa directiva se ha adelantado también solicitando informes, llevando a cabo distintas reuniones con poderes del Estado. Igualmente, perdona, Elisa, ustedes se van a reunir, por ejemplo, con el Contralor General de la República, con el Poder Judicial, Fiscal Nacional, las corporaciones del Legislativo, igualmente van a haber reuniones. Exactamente, muchos de esos órganos nos han hecho llegar sus informes respectivos para poder contar con esos insumos y construir normas que contengan también esa información valiosa, pero asimismo eso tiene que dialogar directamente con estos actores clave. Por lo mismo les hemos invitado a las distintas sesiones que tenemos esta semana dentro de la Comisión de Normas Transitorias. Vamos a contar con la presencia del Contralor, con la presencia del Ministro de SECPRES, vamos a contar con la presencia también de distintos actores del Poder Judicial, ¿cierto?, para que vayamos generando un diálogo que nos permita también hacer preguntas y que puedan ser respondidas por quienes han estado activamente participando y sosteniendo estos distintos órganos estatales. Elisa, por último, y lo comentábamos al comienzo, la relevancia de lo que ha sucedido el día de hoy, recibes lo que es la propuesta, el borrador de nueva Constitución, las 499 artículos, ¿cómo se siente también y el balance que ha sido la discusión de tantos meses? Exactamente, bueno, hoy se hizo entrega oficial de este borrador de texto constitucional a los coordinadores de la Comisión de Armonización, que les corresponde generar esta armonía, esta síntesis, poder reordenar el texto, darle coherencia, ¿no? Y por nuestra parte, como coordinadora y con el coordinador Eduardo Castillo, también hemos recibido el texto que contiene las normas transitorias que emanan de las distintas comisiones temáticas. Y son las propuestas de cada comisión. De cada comisión, que han sido aprobadas en general, por tanto nos toca sobre esa base ir construyendo una nueva propuesta mediante indicaciones, como se han tramitado cada una de las normas constitucionales previamente tramitadas y aprobadas en el Pleno de la Convención. Elisa Justinianovich, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien, muy buenas noches. Nos vemos, gracias. Revisando entonces las distintas comisiones que comienzan también su trabajo ahora en la Convención Constitucional. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Y vamos ahora a las fechas claves. Tal cual, vamos a ir, porque hay 2 fechas claves. Exactamente. Primero, el 4 de julio, para que lo anoten en su agenda. Ahí se realizará una ceremonia pública en la que se presentará oficialmente la propuesta de nueva Constitución. Ahí, con la entrega del texto, se disuelve la Convención Constitucional. Se le da tiempo a la gente, ¿cierto?, a la ciudadanía, para que conozca el texto, para que lea la propuesta. El presidente convoca a un plebiscito de salida. Y nos vamos ahí al 4 de septiembre, que es el último paso del proceso, como usted bien lo sabe, el plebiscito de salida en el que se aprobará o rechazará el documento redactado por la Convención Constitucional. Recordemos que el voto ese día es obligatorio para quienes estén inscritos en el registro electoral. Vamos a otras informaciones.
Dejamos por un rato la Convención Constitucional. Mayor presencia policial, fiscalizaciones al comercio ambulante y controles a trabajadores informales y ciudadanos extranjeros. Así el gobierno pretende recuperar el barrio Meix y continuar al mismo tiempo atacando a las mafias del crimen organizado. Este nuevo plan debería comenzar esta misma semana. En un dolor de cabeza, en eso se ha convertido el barrio Meix para las autoridades, sector comercial envuelto en reiterados episodios de violencia. Escenario de riñas y balaceras, presencia constante de armas de fuego, preocupación en locatarios y clientes. Lo dijimos desde el primer día que llegamos a nuestra administración. En estos sectores están operando verdaderas mafias que tienen atemorizada a la gente, a la población flotante que transita en estos sectores, que ya pasa de establecer diagnósticos que ya están sobrerealizados, sino que responde a acciones concretas que se tienen que realizar en estos sectores. Lo ocurrido el 1 de mayo, dicen, es la gota que rebalsó el vaso. Uno de los tantos disparos de esa jornada impactó a la reportera Francisca Sandoval, quien falleció luego de 12 días de lucha. En una situación que ha traído hechos gravísimos como ha sido el asesinato de la reportera Francisca Sandoval y por tanto que requiere del trabajo articulado de todo el Estado para poder recuperar los espacios para la ciudadanía. Es por eso que el barrio Meix será intervenido. El gobierno anunció medidas para recuperar el sector y combatir a las mafias del crimen organizado. El trabajo que debería comenzar esta semana consiste en reforzar la presencia policial con énfasis en controles y fiscalizaciones tanto al comercio ambulante como a ciudadanos extranjeros. Situación grave, situación crítica, situación que ha conmocionado no solo a la región metropolitana sino a todo Chile. La vinculación de comercio ilegal, de presencia de armas, de organizaciones criminales, pero justamente por aquello esta situación nos obliga a actuar como Estado. La estrategia también incluirá la fiscalización de armas. En cuanto a los controles, la clave será detectar a personas con órdenes de detención pendientes o en condición irregular. Creemos que es importante recuperar esos espacios con un copamiento preventivo, que se intervenga algunos espacios específicos, pero también buscar mecanismos para que estas mafias organizadas no se muevan a otros lugares de Santiago, por lo tanto tiene que haber una labor investigativa importante. Este nuevo plan genera altas expectativas en trabajadores establecidos que también se ven impactados negativamente por las mafias y la presencia del comercio informal. Esperan que los controles sean constantes. Esperamos que se mantengan en el tiempo por varios meses, lo que debiera permitir que vuelva el público al barrio y que los trabajadores y los comerciantes, los empresarios que trabajan en el sector puedan hacerlo con la seguridad que se merecen. Aduana y el Servicio de Impuestos Internos también serán parte de la mesa fiscalizadora. En los próximos días habrá una nueva reunión para afinar detalles. Estrategia enfocada en el barrio Meix. ¿Qué tan efectiva podrá ser? El tiempo lo dirá. Y otra de las noticias de esta jornada: 5 años y un día de pena efectiva fue sentenciado el cineasta Nicolás López, declarado culpable de 2 casos de abuso sexual. Su defensa anunció que apelará a la pena de cárcel e insistió en que el director es inocente. Se condena a Nicolás Javier López Fernández, ya individualizado, a la pena única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor de 2 delitos de abuso sexual. De esta manera, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sellaba el destino de Nicolás López tras un largo juicio que comenzó el 14 de marzo. Cárcel efectiva, responsable de abuso sexual perpetrado en contra de jóvenes actrices en la región metropolitana entre 2015 y fines de 2016. La pena deberá cumplirse efectivamente sin que existan abonos que considerar. Las reacciones por parte de la industria del cine no tardaron en llegar. Si bien no se lograron acreditar los delitos de violación contra una adolescente viñamarina ni de ultraje público en un bar capitalino en el marco de actividades ligadas al estreno de una de sus películas, la decisión de la justicia sienta un precedente para estas mujeres. Sabemos que hay esperanzas, así que llamo a todas las personas que han sufrido algún tipo de violencia, de abuso, de violación,
que este es el momento de hablar, da lo mismo el tiempo que haya pasado, ya nos damos cuenta que López cayó, y así como López cayó pueden caer muchos más. Si bien en algunos casos no se condenó a Nicolás López, los relatos de las víctimas son creíbles. Exitoso director chileno que cambió los flashes de las alfombras rojas por las luces y cámaras que lo siguieron cada vez que debió acudir a tribunales. No soy un abusador, puedo haber sido un descriteriado, puedo haber sido un Barça, puedo haber sido un jote, puedo haber sido un imbécil, pero eso no lo soy. La única vez que emitió una declaración sobre los delitos que se le imputaron fue a través de sus redes sociales, mismas palabras que fueron refrendadas por su defensa. El señor López no es un peligro para la sociedad, tiene intachable conducta anterior y colaboró en todo momento con la investigación penal. Anunciamos desde ya que recurriremos de esta decisión y de la propia condena por abuso sexual, ya que estimamos que no se logró el estándar probatorio exigido en los dos casos por los que fue condenado. Sin embargo, para la Fiscalía no hay duda alguna sobre la tendencia acosadora de López, conducta que habría intentado encubrir a través de testigos que él mismo citó a declarar. Ya se le impuso a él la cautelar de arraigo nacional. Además tiene la cautelar de firma y de prohibición de acercarse a las víctimas y están todos los resguardos también adoptados. Fueron 2.700 mensajes de WhatsApp borrados y recuperados de los teléfonos entregados a la justicia por el director de No Estoy Loca, quien está a la espera de que se firme y ejecute la sentencia. Están todas las fronteras, los puntos fronterizos alertados de que él no puede salir del país. Si es de forma irregular, también las policías están atentos a que esta persona pueda estar ubicable. Nos deja varias reflexiones como país. Primero, abandonar la práctica de la revictimización y de recurrir a estereotipos y pensamientos prejuiciosos respecto a las mujeres como estrategias de relaciones públicas. Importante caso que remeció a la industria del cine chileno. Decisión que debería zanjarse este viernes cuando se revisen sus medidas cautelares, día en que Nicolás López podría estar finalmente tras las rejas. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tuvo que retractarse de sus dichos al afirmar que existen presos políticos en el país. Desde la oposición exigieron mayores antecedentes, mientras que el gobierno aseguró que en Chile no tenemos presos de conciencia. Existen los presos políticos sin duda y puedo, por ejemplo, poner ejemplos. Declaraciones que no pasaron desapercibidas. Los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, incomodaron en La Moneda. Existen los presos políticos, aseguró la secretaria de Estado, haciendo referencia a los detenidos de pueblos originarios y del estallido social. Los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Y efectivamente, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblo originario son básicamente presos políticos. La oposición fue la primera en reaccionar ante la respuesta de la ministra. Parlamentarios exigieron mayores antecedentes, en específico, el listado de aquellas personas que se consideran como presos políticos. Y si la ministra no tiene esa lista, le pedimos que renuncie. Cuando uno participa de un proyecto político, los errores comunicacionales que uno pueda tener a veces tienen costos que son difíciles de dimensionar. En cualquier país razonable, una ministra voluntariamente, después de dar estas declaraciones, hubiese dado un paso al costado. Bueno, yo tengo una posición parecida, distinto es que lo diga un personero del gobierno, a que lo diga yo. Presos políticos, un concepto que ha provocado más de una diferencia al interior del gobierno. Demandas hacia grupos como presos políticos mapuches están muy equivocados. Han sido juzgados y han sido condenados, por lo tanto no son presos políticos. A juicio del Ejecutivo, no existen personas privadas de libertad por conciencia. Por eso, esta vez, según advierten en Palacio, la ministra no siguió las directrices y tras su salida del libreto, se le solicitó alinearse con la postura oficial. Horas más tarde de su participación en el programa, escribió este tuit, calificando sus dichos como un malentendido y asegurando que no cabe referirse a detenidos por sus ideas. La ministra rectificó, precisó, aclaró y esa es la posición que tiene el gobierno, es la posición oficial. No se explica por qué, el gobierno insiste en temas que parecían ya zanjados. Ojalá el gobierno tenga un discurso una vez en este tema. El gobierno zanjó esta materia en los primeros días al asumir en marzo. Por lo tanto, la verdad es incomprensible que se produzcan errores no forzados. Se equivocó rotundamente la ministra de Desarrollo Social.
El gobierno tiene que tener una postura clara, sin ambigüedades. Dichos de la ministra que, aunque aclarados, vuelven a hacer ruido y levantan polvoreda en momentos complejos y cuando la instrucción ha sido no perder el foco en otros temas para lograr desplegar la agenda del gobierno. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso con la noticia le contamos que aumenta la tensión en Europa después de que Suecia anunciara que buscará entrar a la OTAN para evitar posibles agresiones de parte de Rusia. ¿Cuál fue la respuesta de Vladimir Putin? Mire. Un video musical en el que se muestra que el drama de la guerra en Ucrania no requiere efectos especiales. La banda ucraniana Kalush Orchestra, que ganó el codiciado show de talentos de Eurovisión este fin de semana, rodó el videoclip en ciudades como Bucha, Irpin y Borodianka, en donde las tropas rusas han arrasado todo a su paso. Desde Suecia observan con estupor el desarrollo de la guerra en Ucrania y durante esta jornada fue su gobierno el que anunció que buscarán unirse a la OTAN para evitar posibles agresiones de Rusia. La Fuerza Común de Prevención de Conflictos se fortalecerá en el norte de Europa. Si nos quedamos fuera, estaríamos en una posición muy vulnerable. Así que lo mejor para nuestra seguridad es sumarnos junto con Finlandia. Suecia se animó a dar el paso que anunció su vecino Finlandia la semana pasada, al ser los dos únicos países bálticos que, sin contar a Rusia, no hacen parte de la Alianza de Defensa de la OTAN en medio de la guerra desatada por Moscú. Y eso iniciaría un proceso que probablemente se formalizaría en la cumbre de la OTAN que está prevista para fines de junio de este año en Madrid. Y eso, sin duda, que pondría en movimiento los engranajes para que ambos países ingresen. Pero la entrada de Suecia y Finlandia a la selecta alianza de la OTAN, de la que forman parte 30 países, podría verse complicada por Turquía, que los acusa de tener relaciones con el PPK, una organización que califican de terrorista. Aparentemente vienen a Turquía para tratar de convencernos. Lo siento. No se desgasten, no podemos decir sí. Suecia es una incubadora de grupos terroristas. Aunque Putin ha anunciado que no ve una amenaza directa en la adhesión de estos países a la OTAN, ha dejado claro que esto podría cambiar si hay alguna dinámica militar en la zona. Pero la expansión de la infraestructura militar en ese territorio ciertamente provocaría nuestra reacción. ¿Cuál será esa respuesta? Veremos qué amenazas se crean para nosotros. Mientras distintas medidas agudizan el aislamiento de Rusia, durante este lunes se confirmó la salida definitiva de la multinacional McDonald's, que llevaba 32 años operando en el país y que, al igual que otras grandes marcas de Occidente, le ha cerrado la puerta a los capitales de Moscú por su invasión a Ucrania. Estamos viendo 24 Horas Central. Bien, pues de regreso con las noticias y nos vamos al fútbol con este reclamo. ¿Se acuerda usted de nuestro país por la inscripción de Byron Castillo, el jugador que participó de las clasificatorias por Ecuador, pero que nosotros decimos podría ser colombiano? La rabia que generó en su minuto ha cambiado el tono. Y se reían de nosotros. Bueno, ya no encuentran tan descabellado el reclamo de Chile a la FIFA en Ecuador. De a poco han considerado la posibilidad de que nuestro país se quede con el cupo. ¿Vía por qué? Puede ser un poquito peligroso. Yo no soy tan... He visto algunos comentarios de algunos juristas que son bastante optimistas. Yo no soy tan optimista, sinceramente. Yo creo que la federación, ya FIFA admitió, pudo haberse declarado incompetente, pudo haber dicho no tengo jurisdicción. Pero eso no pasó porque FIFA decidió abrir un procedimiento disciplinario, no contra Byron Castillo, sino contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por eso en Ecuador están cada vez más alerta. Que no tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia. La preocupación ecuatoriana radica en que la FIFA podría haber abierto un expediente en el Comité de Ética, que es el que lleva los procesos en contra de los jugadores de manera individual, pero se decidió recurrir al Comité Disciplinario. Que sí prevé sanciones contra federaciones y que la sanción, según el mismo Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrota de todos los partidos en los cuales jugó, obviamente, Byron Castillo. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial. En la NFP están a la espera de novedades. Primero, hay que escuchar la defensa ecuatoriana, que se debería realizar a más tardar la próxima semana. Está lejos de ser un proceso simple, ¿no? Es un proceso extremadamente complicado por todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego
en teoría, una plaza en el Mundial. ¿Le molesta a Byron Castillo que toquen ese tema de la nacionalidad? Entrevista realizada en 2018, el mismo Byron aceptando este problema. No me molesta y la verdad no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada. Pero no me molesta en nada. Sabía que cualquier momento iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran. Un caso que va escalando, que va creciendo día a día y en Ecuador ya se comienzan a preocupar. Ya volvemos con 24 horas Central. 24horas.cl. El borrador completo para la nueva Constitución lo puedes revisar en la aplicación de 24horas.cl. Tómate el tiempo, revisa cómo quedó el proyecto de una nueva Constitución. Claro, siempre en nuestro portal de noticias, por supuesto, usted va a entregar toda la información. Bien, pues estamos terminando las noticias en esta jornada que ha sido larga. Le agradecemos, por supuesto, por informarse junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, llega un nuevo capítulo de Todo por mi Familia. Y en Canal 24 Horas, vía pública, por supuesto. Así es que lo disfruten, que descansen y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.